el avance de la ideología de género es mayor o menor, pero, por ejemplo, en España hace prácticamente un cuarto de siglo en el que es imposible encontrar una serie de televisión que sea una comedia donde no exista un homosexual especialmente simpático, donde no sean todos los padres de familia unos idiotas integrales y donde lo ideal casi sea una mujer que vive absolutamente sola y que se va acostando eventualmente con distintos vecinos, compañeros de trabajo o gente que conoce en una excursión. Ahora, esto que parece casual no es casual, se corresponde con una agenda. Y yo les desafío a que vean cuántas series de televisión que hay ahora mismo en antena y que sean producidas por las grandes multinacionales, no estoy hablando de alguna serie perdida del Perú o de México, son series en que el matrimonio es un matrimonio normal, que tiene sus problemas, pero que intenta atender a sus hijos y donde el padre es una persona que no es un perfecto estúpido al que sus hijos adolescentes ponen en ridículo continuamente como si fuera un retrasado mental. Esto no es casual. Obedece a una agenda y surge de las mismas transnacionales que, insisto, son solo 3. Junto con la manipulación que aparece en la música, en el ocio, en la diversión y en la información, está la manipulación del lenguaje. Hay una serie de palabras que actúan auténticamente como si fueran conjuros mágicos. Y en el momento en que esta palabra se utiliza, provoca un efecto paralizador frente a cualquiera que quiera, no voy a decir enfrentarse, meramente intentar discutir la ideología de género sin admitirla dogmáticamente. Cuando uno, por ejemplo, plantea que el matrimonio homosexual es algo discutible, una de las palabras mágicas es homófobo. Usted no es que esté defendiendo la familia, usted es un homófobo y odia a los homosexuales. Y en última instancia es incapaz de comprender con su mente pequeña y mezquina que si 2 personas se quieren, esas 2 personas se pueden casar. El argumento es absolutamente falaz y es un argumento frágil y débil. Si 2 personas que se quieren se pueden casar, no tenemos ningún tipo de argumento para oponernos al incesto. Si una madre quiere a su hijo y se quieren tanto hasta el punto en un momento determinado de tener relaciones sexuales, ¿por qué no podrían casarse? Todavía tenemos barreras sociales, por ejemplo, en cuanto al incesto, que no lo permiten. Les voy a adelantar que son barreras que cada vez se van viendo más erosionadas. Y, por supuesto, aquí entraría también las relaciones con niños, que, por cierto, es una fase posterior de la ideología de género. Si a fin de cuentas una criatura de 12 años quiere a un hombre de 50 y son libres y no existe ningún tipo de presión, ¿por qué no podrían tener relaciones sexuales o incluso casarse? Es más, como alguno de los defensores de la ideología de género dice, sería lo ideal, porque una persona muy mayor y experimentada adiestra sexualmente a otra criatura desde la infancia. Y el argumento es un argumento que se repite de manera creciente. De manera que, en primer lugar, la ideología de género se mantiene sobre un uso masivo de la mentira que descansa en los medios, no solo como prensa escrita, radio y televisión, sino también como producción de entretenimiento. El segundo pilar de esa difusión de la mentira es la educación. Y en este sentido, los defensores de la ideología de género tienen muy clara aquella máxima de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, que decía: dame un niño hasta los 7 años y lo tendré para toda la vida. La ideología de género no es algo que empiece a tratarse en la universidad o en los últimos años del bachillerato, sino que tiene que empezar en el jardín de infancia. La primera norma que se aprobó en Europa, en la Unión Europea, para la enseñanza de la ideología de género fue una asignatura en España que se denominaba Educación para la Ciudadanía. Teóricamente, la educación para la ciudadanía iba a enseñar a los niños la Constitución española, la Convención Universal de Derechos Humanos, etcétera. Pero al mismo tiempo, a los niños también se les enseñaba las ventajas de la ideología de género y el hecho de que no estamos determinados por el sexo que tenemos al nacer, sino por nuestras opciones de género. Y esto implicaba que niños con 3 años, que por regla general
tienen entre sus problemas más cercanos el control de esfínteres o aprender cómo se abrochan los cordones de los zapatos, ya recibían una educación en este sentido. Los libros de texto en España para esas edades muestran a pececitos que se quieren entre sí, pececitos y pececitas que se quieren entre sí. Hay ejercicios en jardines de infancia para tocar los genitales de los otros niños y que se puedan ir conociendo desde edad temprana, y hay enseñanzas que insisten en que la separación entre varón y hembra, entre hombre y mujer, no necesariamente tiene que ser la única separación, porque en la naturaleza hay otros ejemplos. Por ejemplo, hay animales que son machos y hembras a la vez, como los caracoles. O, estoy citando libros de texto, hay animales en los que la hembra pone los huevos y los machos los incuban, como los caballitos de mar. Claro, pretender que efectivamente el ser humano de alguna manera puede adquirir cualquier rol, cualquier género sexual que quiera, porque los caballitos de mar tienen una hembra que pone los huevos y tiene unos machos que los incuban, es un disparate. Pero aparece en los libros de texto, salvo que lleguemos a la conclusión de que en realidad deberíamos ser caballitos de mar, es decir, el modelo de desarrollo del ser humano, hombre o mujer, es el caballito de mar o el caracol. Confieso que ni siquiera en momentos de mucha imaginación se me ha ocurrido la posibilidad de convertirme en caracol. Es más, nunca me ha tentado, pero parece ser que a una criatura, si se le dicen estas cosas, se le puede hacer cambiar de opinión. En otros casos, la propaganda insiste de tal manera en el cambio de género que, por ejemplo, como ahora mismo señala una campaña educativa en una de las regiones españolas, hay 4 clases de niños y niñas. Hay niños con pene y niños con vagina, niñas con vagina y niñas con pene. Y el dibujo son 2 niños y 2 niñas desnudos que van cogidos de la mano corriendo por el campo, y efectivamente una niña tiene vagina y otra tiene pene, y un niño, que es claramente un niño, tiene pene y otro niño tiene vagina. No hace falta que les diga que eso es un disparate, es decir, todos sabemos que los niños no tienen vagina y las niñas no tienen pene. Pero para la ideología de género, ese cambio de género es lo normal y hay que buscarlo. No solamente es que además la educación va en ese sentido, es que a veces lo que se promueve desde algunas universidades es tan absurdo que si no fuera tan trágico sería cómico. Por ejemplo, la Universidad de Granada, en España, que se supone que es una universidad seria, acaba de publicar un calendario donde, para enfrentarse con el carácter patriarcal que supuestamente tiene la sociedad española, los meses del año son enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y así hasta diciembre. Ahora, esto parece cómico, pero esto se paga con dinero público. Los españoles son los europeos que más impuestos pagan, entre otras cosas, para que los niños sepan que hay niñas con pene y niños con vagina, y que los meses del año pueden ser también enero, febrero y marzo. Por supuesto, esto hace 11 años ni siquiera en un estado profundo de borrachera se le hubiera ocurrido a la inmensa mayoría de los españoles. Hoy es una realidad educativa. Y por si eso fuera poco, la última ley educativa de la Comunidad de Madrid, España está dividida en una especie de estados federados que son las comunidades autónomas. Madrid es una de las comunidades autónomas, tiene ya una ley educativa que castiga con sanciones económicas, apartamiento del puesto docente y previsiblemente penas de prisión a aquellos profesores que se nieguen a enseñar en clase la ideología de género. De manera que si al profesor le llega el texto de las niñas con pene y los niños con vagina y considera que es una majadería y que incluso es dañino y se niega a enseñarlo en los colegios, se puede ver primero sancionado con una multa económica, son multas elevadas, después con el apartamiento de su puesto docente y puede que incluso con una pena de prisión. Ahora mismo ya hay varios profesores, no muchos, pero varios, incluido algún director de centro docente, que se juega el perder su puesto como docente precisamente porque no ha querido enseñar en clase la ideología de género.
De manera que el segundo pilar es la educación y hay una convicción de que al cabo de una generación, por supuesto que se ha podido cambiar totalmente la mentalidad de los niños. Tercero, el tercer pilar es la ley y los cambios legislativos son cambios legislativos verdaderamente notables. Hasta hace aproximadamente unos 11-12 años, la idea de que se pudiera aprobar en la Unión Europea, no digamos ya en el resto del mundo, en África, en Asia o en América, una ley de matrimonio homosexual era disparatada. Es decir, esto había gente que lo discutía en el terreno de lo teórico, por supuesto gente que eran militantes de movimientos homosexuales, pero era disparatado, y más cuando los matrimonios, incluso los matrimonios civiles, no han dejado de caer. Pensar que la sociedad cada vez tiende más a uniones libres y de pronto los homosexuales, que siempre se han caracterizado por uniones libres, de pronto querían casarse, pues era algo que no le entraba a nadie en la cabeza. Desde la aprobación de la ley de matrimonios homosexuales en España, que por supuesto era la cabeza de puente para luego intentar extenderlo en todo Hispanoamérica, puesto que España, que es de alguna manera la matriz de las repúblicas de Hispanoamérica, lo ha aprobado, pues es lógico que luego México, Argentina, Uruguay y el Perú vayan por el mismo camino. Ese es un debate que se ha ido produciendo. Tengo que decir que en Europa con un fracaso absoluto. Europa tiene muchos problemas, pero de momento parece ser que mantiene un cierto sentido común en algunos temas, por lo menos hasta la fecha. No ha pasado lo mismo en Hispanoamérica. En Hispanoamérica, el intento por la aprobación de leyes de matrimonio homosexual y de adopción de niños por parejas homosexuales no ha dejado de avanzar. En algún país como Argentina es una realidad. Las iglesias todavía se están preguntando cómo les metieron el gol sin que se dieran cuenta. En algún caso, como México, el intento es evitar un referéndum o evitar que la gente se pronuncie, porque saben que perderían esa iniciativa, y entonces la idea es intentar entrarlo primero por las legislaciones de los estados federales y luego extenderlo al resto del país, pero es una situación todavía detenida, pero esto ahora mismo es un tema de discusión en la práctica totalidad de Hispanoamérica. Lo van a ser también, a no mucho tardar, me atrevería a decir que en el momento en que estas leyes se aprueben, no mucho después, las leyes que autorizan las relaciones sexuales con niños, las leyes que despenalizan la paidofilia. De momento sigue existiendo una enorme sensibilidad social en cuanto a las relaciones sexuales con niños. Siguen castigándose en los códigos penales, es mal visto, pero el debate ya está abierto en el sentido de que si las relaciones no son una violación, sino que son relaciones consentidas, no deberían de estar penalizadas. Y en cierta medida la paidofilia ya se ha legalizado en algunos países de manera indirecta, por ejemplo, bajando la edad a partir de la cual se pueden mantener relaciones sexuales. En España el Código Penal marca que cualquier persona con 12 años de edad puede mantener relaciones sexuales. Ahora, esto significa que, por ejemplo, si un niño en España quiere ir en una visita de su colegio a un museo, sus padres tienen que autorizar que va a ir al museo, porque quizá van en metro y a lo mejor el niño se cae, o quizá van en un autobús y el niño tropieza, y entonces la ley exige que los padres autoricen la visita de un niño a un museo. Si el niño tiene, por ejemplo, 14 años y es niña y quiere abortar, puede hacerlo sin ningún tipo de permiso de los padres o de un adulto. Si es niño o niña y tiene 12 años y quiere mantener relaciones sexuales, incluso con un adulto, puede hacerlo legalmente, lo cual no deja de ser llamativo. También tengo que decir que en España, como en buena parte de los países europeos, es un delito acabar con un nido donde haya huevos de buitre leonado y se castiga con la ley, a veces según la destrucción que uno haga, pues por ejemplo de los cachorros de un lince o algún animal protegido, eso puede significar cárcel, pero no es un delito, sino que se considera un derecho destruir un feto en el claustro materno. Es una manera peculiar, pero en España es mejor ser buitre leonado, sobre todo en estado embrionario, que ser un ser humano.
El buitre leonado está mucho más protegido en estado embrionario que un niño. La ley, además, ha empezado a alterar principios legales indiscutibles, al menos desde las revoluciones liberales de los siglos XVIII y XIX. A diferencia de lo que eran las leyes del antiguo régimen, las anteriores a las revoluciones liberales, donde golpear a un noble era más castigado que golpear a alguien del pueblo, y donde robar a alguien de la aristocracia o de la Iglesia o del gobierno era mucho peor que hacerlo con una pobre persona que pasaba por la calle, las leyes posteriores a las revoluciones liberales insisten en la igualdad ante la ley. Todas las personas deben ser castigadas de la misma manera por los mismos delitos. Luego esto se puede cumplir o no, esa es otra cuestión, pero al menos el principio jurídico, legal, indiscutible hasta la ideología de género, es que los mismos hechos merecen los mismos castigos. Y no puede haber un privilegio a la hora de que se produzcan determinados hechos. Eso desaparece.